Una vez vistas las torres Mulieris y analizada su estructura, vamos a pasar a continuación a un nuevo tipo de estructura, una nueva tipología, que es la tipología denominada haz de tubos. Si observamos una planta típica, una imagen de esta estructura, vemos que se compone de 9 tubos cuadrados que lógicamente dan lugar al nombre de esta tipología, cuyo objetivo no es otro que tratar de corregir en parte el problema del retraso del cortante, como se puede observar en la imagen en perspectiva que acabamos de incluir, en la perspectiva de los esquemas tensionales que se generan con este tipo de estructura. Existe solamente un edificio que posee esta tipología, es la Torre Sears, construida en Chicago en el año 1973, que en su momento llegó a ser el edificio más alto del mundo, con 109 pisos. Bueno, fue el más alto en realidad hasta la aparición de las Torres Petronas. Y se compone, su estructura en la base son una serie de tubos cuadrados aporticados de unos 22,5 metros de lado y una separación de columnas de 4,5 metros. Como vemos, dividen la base en 9 tubos exactamente iguales. Podemos afirmar que el conjunto se comporta como un gran tubo cruzado por pantallas que actúan como diafragmas y que evitan la acumulación de cargas en las esquinas, y como observamos en la imagen incluida, el número de tubos va decreciendo con la altura y consecuentemente esto implica un descenso del centro de gravedad y con ello del momento de vuelco y del periodo de vibración del edificio. Pero sobre todo la eficiencia de este sistema se comprueba por el peso de la estructura utilizada, que es de apenas 161 kg por metro cuadrado contra los, por ejemplo, 206 kg por metro cuadrado del Empire State de 102 pisos, que fue realizado en su momento con una estructura convencional. Es decir, existe una diferencia en el peso de la estructura significativa, aunque en este edificio, como hemos comentado, el número de plantas es mayor que en el caso del Empire State. Tenemos unos detalles de la Torre Sears del año 1973, nuevamente en Chicago. Llegó a ser el edificio más alto del mundo y en la actualidad es el quinto más alto del mundo, con 442 metros si se incluye la altura de las antenas que coronan dicho edificio. Aquí vemos una imagen de su planta, que es en realidad una imagen de la planta típica de cualquier edificio con estructura de haz de tubos. En este contexto vale analizar con más detalle la distribución y diseño resistente de las columnas en un edificio en altura, y para ello vamos a tomar un ejemplo, una planta cuadrada con 49 columnas, como vemos aquí, de 30 centímetros de lado cada una de ellas, lo cual totaliza una superficie de 4,41 metros cuadrados. Si hallamos el momento de inercia de estas columnas aplicando la regla de Steiner, que ya hemos mencionado con anterioridad, vamos a obtener un valor total de 441 metros a la cuarta. Si ahora esta misma planta la reemplazamos por otra con tan solo 16 columnas, pero cada una de ellas en este caso de 52,5 centímetros de lado, vamos a ver que se va a totalizar la misma superficie que en el caso anterior. Se supone que se está empleando la misma cantidad de material y el mismo material, pero si volvemos a hacer el momento de inercia, volviendo a aplicar nuevamente la regla de Steiner, veremos que ha aumentado sustancialmente y con respecto al caso anterior, y su valor es de 735 metros a la cuarta. Esto implica un aumento de un 67%, es decir, en este caso obtenemos un 67% más rigidez a flexión que en el primer caso, que en J sub 1. Si llevamos al extremo este análisis y ahora colocamos solamente 4 columnas, pero de 1,05 m cada una de ellas, ubicadas en las esquinas,
de tal manera que totalice la misma superficie, 4,41 metros al cuadrado, y volvemos a calcular el momento de inercia, comprobaremos que aquí se alcanza el valor máximo, que es de 990 metros a la cuarta, lo que significa que estamos obteniendo un 24% más de rigidez a flexión que en J sub 1. De aquí se deduce rápidamente que la máxima rigidez a flexión la obtenemos con el tercer modelo, con 4 columnas ubicadas en las esquinas, pero la reducción de columnas no solamente implica un incremento de la rigidez a flexión y consecuentemente a la carga lateral del viento, sino que además supone una considerable y sensible reducción de la esbeltez, y con ello del efecto de segundo orden, que vale recordar es el que puede generar el fenómeno de pandeo en edificios en altura. De aquí también se concluye que la reducción de columnas con un incremento de su sección evidentemente mejora sensiblemente su rigidez y su resistencia al efecto de segundo orden. Por lo tanto, como aquí se indica, es el modelo indicado para obtener la máxima rigidez a flexión de los tres que hemos visto.